Saber entrar en un estado de flow puede aumentar la calidad de tu atención, tu foco y tu presencia. Puede mejorar de manera dramática tu rendimiento y tu productividad en cualquiera de las tareas que realices. Puede aumentar tu desempeño físico y mental. Te puede hacer más interconectado, más creativo y más rápido de reflejos, más libre de juicios y de rumiación. Puede llevarse tu sentido del yo, haciendo desaparecer con él dolores físicos, sufrimientos mentales y preocupaciones. Puede hacer que los minutos cundan como horas y que las horas parezcan minutos. En conjunto, te puede convertir en Superman. ¿Qué es esto tan de moda llamado flow, flujo o estar en la zona? ¿Cuál es el origen biológico de este estado cerebral que han encontrado los últimos estudios científicos? ¿Cómo podemos identificar si estamos en un estado de flow? Y la pregunta más importante, ¿cómo entramos voluntariamente en un estado de flow? La respuesta a todas estas preguntas en el vídeo de hoy. Hola, soy Julio Jiménez y hoy vamos a hablar de los estados de flow, algo que está cada vez más de moda, un tema que tiene detrás además una creciente literatura científica y que está en boca de una gran cantidad de gurús. Además, debido a las implicaciones que tiene el flow en la mejora de rendimiento y efectividad de las personas, es un tema que está despertando también cada vez más el interés de organizaciones y empresas en todo el mundo. Además de todo esto, voy a intentar demostrarte que, en última instancia, esto que nos intentan vender como flow es algo que existe desde hace mucho tiempo y nada diferente a los estados de meditación profunda, que ya han sido identificados en tradiciones meditativas y contemplativas con origen oriental y concretamente budista. Para empezar, deberíamos definir exactamente qué es el flow y cuáles son algunas de sus características. Y antes de empezar con esto, me gustaría dar un aviso, ya que hay otras maneras en español de referirse al flow, como puede ser llamarlo flujo o estar en la zona, pero a mí, personalmente, ninguna de las dos me convence. Así que espero que me lo perdones, pero yo voy a utilizar durante todo el vídeo el término en inglés, que es flow. Así que, ¿qué es flow? El flow es un estado de conciencia óptimo en el que nos sentimos y rendimos al máximo. También se define como el estado mental operativo en el cual una persona se encuentra cuando está completamente inmersa en la actividad que está ejecutando. Flow se refiere a esos momentos en los que la atención se ve absorbida en lo que estamos haciendo, enfocados en la tarea que tenemos entre manos. Es esos momentos en los que todo lo demás parece desaparecer. El sentido de identidad desaparece. El paso del tiempo se modifica. En algunos casos, ralentizándose. En otros, acelerándose. El espacio parece dejar de ser relevante. Son también denominados estados de hiperproductividad, en los que el rendimiento físico y mental se dispara. El estado de flow es un estado producido por el cerebro y que también se identifica como una visión panorámica, una experiencia extracorpórea o mística, o sentir la conciencia abierta. En conjunto es tener la sensación de estar más vivo que nunca. Hay estudios que dicen que pasamos el 5% del tiempo en nuestro trabajo en un estado de flow sin saberlo. El estado de flow además admite rangos, como con las emociones, ya que puede ser suave, casi imperceptible, o muy intenso, dependiendo de la cantidad de características que van apareciendo. Según el autor Steven Kotler, algunas de las características que pueden aparecer cuando estamos en un estado de flow podrían ser concentración ininterrumpida en el momento presente, desaparición de la identidad. Luego ampliamos un poquito más este punto. Cambios en la sensación del paso del tiempo. Pérdida de la conciencia del propio cuerpo. En esos momentos, además, la conciencia de la acción y la propia acción que hacemos se funden. Sujeto y objeto se hacen uno. Esto es lo que llamamos también no dualidad. Sería algo así como el surfista se hace uno con la ola. La separación entre nosotros y los demás también puede desaparecer, haciéndonos más interconectados. En estados muy intensos, el cerebro puede no llegar a distinguir dónde acaba nuestro cuerpo y empieza el exterior, lo que nos puede hacer sentir que somos uno con el mundo. Los sentidos se agudizan.
Además, hay un aumento en la velocidad del proceso de información, ya que se amplifica el reconocimiento de patrones y la capacidad de hacer conexiones mentales entre distintas ideas, lo que aumenta la creatividad. Además, ganamos acceso a recuerdos y a partes de nuestro cerebro que en un estado normal no son visibles. Se han realizado estudios sobre monjes de tradiciones, por ejemplo, budistas, y de religiones como el cristianismo, que han descubierto que las experiencias místicas que tienen estos meditadores o estos monjes cuando hablan de unidad con el universo, o la de los practicantes religiosos cuando hablan de unidad con Dios a través de la fe, son básicamente estados cerebrales similares a lo que llamamos estados de flow, demostrando, por tanto, que estas experiencias tienen una explicación racional y científica. Desde hace más de 2000 años, practicantes de religiones orientales, como el budismo, el taoísmo, han perfeccionado la disciplina de superar la dualidad entre mente y cuerpo, como característica central del desarrollo espiritual. Los practicantes espirituales de Oriente han desarrollado un minucioso conjunto de teorías alrededor de la superación de la dualidad mente y cuerpo, y que ha sido probada y refinada a través de las prácticas espirituales, en lugar de hacerlo a través del rigor sistemático y control de las ciencias modernas. Ahora sabemos, gracias a estudios muy recientes, la explicación neurobiológica de estos estados, que antes a lo mejor podían estar asociados a experiencias místicas. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando entramos en estado de flow? Tenemos que pensar que el cerebro es un órgano que consume una gran cantidad de energía. Solo en reposo ya consume el 25% de la energía que necesitamos para vivir. Por tanto, debe ser un órgano muy eficiente en cómo gasta esa energía, para lo cual lo que hace es activar y desactivar zonas de nuestro cerebro, dependiendo de la situación. Lo que ocurre cuando entramos en estado de flow es que, debido a la tarea en la que estamos involucrados, que ésta requiere estar intensamente en el presente, se deriva energía de una zona llamada córtex prefrontal a otras áreas. Como ya sabemos desde hace mucho tiempo, una de las muchas funciones que tiene el córtex prefrontal es la de crear esa sensación de yo de la que hablábamos antes. Por tanto, mientras nos dedicamos a esa actividad intensamente, estamos perdiendo esa función. ¿Y por qué esto es una experiencia placentera o positiva? Porque junto con esta identificación con el yo, con nuestros pensamientos, normalmente viene una gran cantidad de sufrimiento, en forma de miedos, de paranoias, de juicios, de vergüenzas. Al desaparecer todo esto por un rato, ese crítico en tu cabeza que no para de hablar, de juzgar todo lo que experimentas, se va. Y la sensación, cuando el ego se disuelve, puede ir en un rango desde la sensación de habernos liberado de una carga y tener una mayor livianidad, hasta la tranquilidad o el éxtasis absoluto o incluso la experiencia mística. Muy bien, ¿y cómo enlaza el flow con la meditación? Cuando entramos en estado de flow al hacer una tarea con la que disfrutamos o con la que nos estamos involucrando al máximo, como puede ser, por ejemplo, caminar por la montaña y llegar de repente a un pico, montar a caballo, tocar música, hacer surf o practicar sexo, lo que nos ocurre es que asociamos esa pérdida de ego con la actividad y la dejamos ahí, pensando, vaya, ahora tendré que esperar unos meses de nuevo para volver a subir ese pico y poder sentirme así de nuevo. Y muchas veces lo que ocurre es que eso no llega a pasar. Este punto de vista, como demuestra la práctica de la meditación, es erróneo. Podemos acceder a esta libertad en todo momento, no importa lo que estemos haciendo. Esto es algo que está al alcance de todo el mundo en todo momento. Tradiciones no duales como son el Dzogchen y el Mahamudra, por ejemplo, nos enseñan que acceder a lo que también se llama conciencia abierta o conciencia despierta no es algo que se logre adquiriendo nada que esté fuera de nosotros o alcanzando ningún estado concreto. Esto es algo más parecido a disipar una nube que oscurece el sol. Es ver claramente algo que ha estado ahí toda tu vida, demasiado cerca para verlo. Un punto muy interesante que quería ampliar un poco es esa pérdida de la sensación de identidad, esa pérdida del yo de la que hablábamos antes. Una de las revelaciones más interesantes que tenemos cuando cogemos práctica en la meditación es el hecho de que el ego, la sensación de identidad, el mini yo o el manager que existe dentro de nuestra cabeza y que la mayoría de las personas sitúa detrás de los ojos, no existe. Esto no significa que tú no existas
ni ninguna locura parecida, sino que lo que tomas por una identidad fija es, en realidad, un proceso ocurriendo momento a momento. Es un verbo, no un nombre. Esta identidad la vamos formando a través de pensamientos que repetimos momento tras momento. Es un proceso de pensamientos cíclicos, uno tras otro. Esto es algo que la ciencia moderna sabe desde hace mucho tiempo. Y a lo mejor dices, ¿de qué está hablando este tío? De lo que hablo es de que biológicamente no hay ningún sitio en el que tú estés situado. El proceso del yo se produce en el cerebro, eso está claro. Pero no hay ningún científico en el mundo que, mirando tu cerebro, pudiera señalar una zona y decir, ahí estás tú. Esto eres tú. Tú eres un proceso, no un objeto. De hecho, los budistas se dieron cuenta de esto mucho antes que los científicos. En un vídeo futuro hablaré más en profundidad acerca de este tema, que para mí es apasionante. Pero por ahora, quédate con la idea de que el hecho de que el ego sea una ilusión nos otorga mucha más libertad, ya que nos permite mover nuestro sentido de identidad de uno pequeño a uno basado en la conciencia, abierto, libre e interconectado. En última instancia, nos ayuda a sufrir mucho menos, ya que siempre podemos volver a empezar, en todo momento. Al flow siempre se accede atendiendo al momento presente, estando en el ahora. Esto es algo que podemos aprender a través del mindfulness. Así que si te he convencido y a lo mejor quieres iniciar una práctica de meditación o incluso quieres probar un par de meditaciones de tradición no dual y experimentar por ti mismo de lo que te estoy hablando, puedes apoyar mi trabajo y comprar mi pack de meditaciones que tienes a la venta en mi página juliojimenez.org. Muchas gracias por seguirme hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y ayúdame con el algoritmo de YouTube. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y así te enterarás cada vez que pongo nuevos vídeos. Y por último, puedes pasarte por mi página juliojimenez.org, donde vas a encontrar un montón de recursos gratuitos acerca de mindfulness, de estoicismo y de todo lo demás. Muchas gracias, cuídate, nos vemos pronto, hasta la próxima.